Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente quiénes son estos personajes. Déjame que te cuente lo magnífico que han hecho en su vida, en sus profesiones y su aporte al universo. Déjame que te cuente con José Carlos Ortiz. Bienvenidos, muchísimas gracias. Este es el capítulo número 4 y no podíamos estar más contentos porque el día de hoy estaremos con un gran invitado, un formidable escritor del que Zoé Valdés ha dicho lo siguiente, algo muy interesante con lo que queremos arrancar precisamente. Zoé Valdés es una de las más encantadoras escritoras cubanas y ha dicho probablemente él, visionario como son los novelistas, no sepa todavía cuán necesaria es la hija olvidada, porque de olvido se trata, de olvido y de odio, de dolor. Lucas Correa convierte ese dolor en conocimiento. Cuán necesario es conocer, jamás olvidar. Zoé Valdés, nuestro invitado el día de hoy, Armando Lucas Correa. Un placer tenerte en nuestro programa, Armando. Muchas gracias por estar en el otro lado de la cámara desde Nueva York. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, gracias por tenerme. Para arrancar hablando un poquito y hacer un resumen de lo que ha significado, Armando, para esta parte de Miami, del sur de la Florida. Nosotros te conocemos de los años 90, cuando tu pluma engalanaba el nuevo Herald. Y cómo no recordar, por supuesto, aquel magazine Viernes. ¿Cómo llegas tú en aquel 1991, Armando, a esta ciudad desde Cuba? ¿Elegiste Miami? ¿Elegiste Estados Unidos desde hace mucho tiempo? Ya, yo era crítico de teatro de una revista que se llamaba Tabla, que todavía existe en La Habana, y a mí me invitó un profesor de Pratt Institute, Randy Martin, a que viniera a su clase a Nueva York. Cuando llego a Nueva York, que era mi sueño, vivir acá y mudarme para acá y salir de Cuba, logro ir a Miami y ahí estando en Miami conozco a Norma Niurka, que se convirtió en una especie de mentora para mí y me invita a escribir para Viernes, que era donde ella era la escritora principal. Ahí conozco a Olga Connor, que era la editora de Viernes, y comencé a trabajar y entrevistar a muchas de las celebridades del entretenimiento. Una época dorada en las letras del periodismo, sobre todo aquí en Miami. De los nombres que has mencionado, algunos más que se te vengan a la mente con los que tú tuviste el placer de trabajar en el nuevo Herald en aquellos años 90, Armando. Claro, si yo estuve haciendo freelance para Viernes desde el 91 al 93, ahí conozco a Mirta Ojito, que era la directora de noticias del Nuevo Herald. Ella inclusive había ganado un premio Pulitzer. Nos conocemos por amigos comunes. Ella fue hacer una entrevista a los pintores de la generación del 80 cubanos que acababan de llegar a Miami y me ofrece trabajar con ella como clear reporter para el Herald. Para mí eso fue una escuela. Ahí tuve de editor a Andrés Reinaldo y nada, ahí cubrí todo tipo de noticias que te puedas imaginar, desde elecciones políticas, entrevistas a presidentes, y seguí haciendo de freelance las entrevistas a las celebridades. Y sabemos también que pasaste por momentos duros como cualquier inmigrante para poder llegar hasta donde tú estás. Aquellos trabajos duros que todos nosotros de alguna manera hemos pasado, ¿verdad? Claro, mira, es la historia de todo lo que hemos vivido en Miami cuando salimos de nuestros países. Tenemos que aprender un idioma, tenemos que reinventarnos, tenemos que reubicar nuestras carreras, los que la teníamos, o hacer una carrera nueva. Yo recuerdo que trabajé un par de días de busboy en la carreta, trabajé en una tienda de lámparas, en una tienda de antigüedades. De ahí empecé a hacer freelance para revistas de la editorial Televisa como Buen Hogar, y también trabajé por un pequeño periódico de freelance que se llamaba El Nuevo Patria. Recordamos que en los años 90 muchas publicaciones aparecían, había mucho periodismo aquí hablado en español, escrito en español en el sur de la Florida, y uno de aquellas publicaciones de la que tú fuiste protagonista fue Viernes, aquel magazine que acompañaba el nuevo Herald. Y de alguna manera, Armando, esto del Viernes permitió en su momento la conexión con People en Español, que fue la revista con la que durante mucho tiempo tú te identificaste y dirigiste.
Claro, en el año 97, la que era mi editora y mi jefa, Mirta Ojito, se muda a Nueva York a trabajar en el New York Times y ahí se entera de que estaban creando una revista nueva que se llamaba People en Español. Habían hecho como 6 ediciones de prueba, iba a salir a nivel mensual y estaban creando un equipo completo de editores, copy-editor, y estaban buscando un senior writer. Mirta le dice al editor en ese momento, Ángelo Figueroa, que tenía el candidato ideal. Me fui a entrevistar y me ofrecieron la plaza y comencé en noviembre de 1997. Y lo que pude presentar en el currículum era todas las entrevistas que había hecho a celebridades en Miami, porque por Miami pasaba todo el mundo. Entonces, mi único trabajo que hacía para Viernes era entrevistar a todas estas cantantes, actrices de telenovelas que pasaban por la ciudad. Eso me permitió de que me evaluaran, pero además tuve suerte porque Ángelo también venía de periódicos. Él había trabajado, creo que en el San José Mercury News, en el área de California, y él valoraba mucho la formación periodística para una revista de entretenimiento, los que veníamos de noticias. Tú llegas en 1997 aproximadamente a People en español y durante mucho tiempo permaneciste ahí, Armando. Sí, soy uno de los fundadores cuando la revista comenzó mensual y pasé por todas las posiciones. Yo pasé de senior writer a editor asociado, a assistant managing editor, a executive editor, hasta que en el 2007, que en diciembre del 2007 me hacen editor en jefe y estuve hasta febrero del 22, que la revista impresa cesó. La compañía la había adquirido una compañía digital y cerraron varias revistas impresa en febrero del año pasado. Sin duda alguna, una de las historias más lindas es la historia de Emma, que de alguna manera también abre la posibilidad de un libro increíble. El año 2005, sin duda alguna, marca mucho en tu vida, pero ¿cuándo fue esa primera vez que deseaste la paternidad con todo tu corazón? Yo siempre había querido ser papá, ¿no? Tal vez porque crecí sin uno, siempre digo esto, pero cuando estábamos en Miami, Gonzalo y yo habíamos valorado la adopción. Yo soy soy pro adopción, pero en ese momento parejas del mismo sexo no era legal adoptar en la Florida. Yo intenté comunicarme con agencias en Ucrania, en China, y había dificultades de la edad, y también siempre una pareja del mismo sexo siempre era una dificultad para la adopción. Ahí cuando nos mudamos a Nueva York, tuve acceso en el año 98 a un artículo que salió en People, en inglés, sobre un hombre que había tenido a su hija, un hombre solo, que había tenido a su hija a través de una donante de óvulos y una madre de subrogación. Ahí me puse en contacto con esa agencia y aunque no trabajé con esa agencia, pasaron muchos accidentes en ese proceso hasta que en el 2005 logro tener a mi hija. Y dentro de esos accidentes, cosas que sucedieron, em, leí que tuviste que vender una propiedad. ¿Cuán cierto es eso? Exacto, en ese momento eso es un proceso muy costoso. Vivíamos en Manhattan, en el Upper West Side, y vendimos el apartamento. Después estábamos tratando para poder cubrir todos los gastos. Y en esa época yo creo que yo era todavía escritor principal nada más. Y habíamos valorado mudarnos a New Jersey hasta que llegué a un acuerdo con mi jefe, en ese momento el editor en jefe, de que viviría en Miami, y vivimos 3 años. Y venía todos los meses al cierre. Mi trabajo seguía siendo acá en Nueva York, pero venía todos los meses al cierre. Una semana veníamos los 3 con la niña pequeña, y hasta que cuando ya estábamos en el proceso de tener a los mellizos, me nombran editor en jefe y tuvimos que mudarnos tiempo completo para acá. Desde que estudiabas en Cuba, cuando pasaste a trabajar aquí en Nuevo Herald y luego instalarte en People en español, siempre tú tuviste ese famoso gusanito de escribir una obra. Bueno, yo siempre, desde niño yo escribía, o sea, yo era de esos niños que escribía cuentos, poemas, iba a las casas de las culturas cuando yo estaba en secundaria, inclusive antes del preuniversitario, iba a la Casa de la Cultura de Plaza y ahí se reunían escritores que siempre eran mucho mayores que yo y todo el mundo leía viñetas. Y en el año, si no me equivoco, en el año 85,
86, 87 más o menos, escribo una obra de teatro que se llamaba Examen Final y gano un premio. Ese es el primer libro que yo publico de la Universidad de La Habana, el premio 13 de marzo. Y después cuando vengo para acá yo sigo escribiendo y había capítulos sueltos, que yo encontré capítulos sueltos de La Niña Alemana del año 89, del año 91. Y de ahí nunca, no tenía idea hasta que cuando publico el libro En Busca de Emma con HarperCollins, tuve la suerte que una editora de Simon Schuster había leído el libro y me dijo que se leía como una novela. Y entonces ahí le presenté el proyecto de La Niña Alemana. Le encantó. A los pocos días compró el libro. Me tomó más o menos como 2 años terminarlo. Y antes de que el libro se fuera a imprenta, firmé con otros 2 libros más con Simon Schuster, que es La hija olvidada y La viajera nocturna, que es la novela que acaba de salir. ¿En qué momento de tu vida se prendió la idea de En busca de Emma, este maravilloso libro? En realidad yo no pensaba escribir ese libro. Cuando viene el editor de HarperCollins y se reúne conmigo en la oficina de People en Español, yo pensé que él quería hacer algún otro libro, como ya lo habíamos hecho. Habíamos hecho uno de las celebridades latinoamericanas, creo que se llamaba Leyendas, ese libro, se hizo bilingüe. Y yo pensé, bueno, querrá hacer otro libro de los 50 más bellos. Ahí me contó que quería que yo escribiera sobre el proceso de haber tenido a mi hija, ¿no? Yo me asusté un poco porque yo siempre, casi en People en Español, tú hablas de la vida privada de los demás, pero no hablas de uno, ¿no? Ahí Sí, sí. como que hablé con mi jefa y mi jefa me autorizó a que sí, que debía escribir el libro. Y ahí me sorprendí de todas las notas que yo había tomado de todo el proceso. Y nada, y surgió En Busca de Emma. Y te escuché decir que tu posición en People en Español, con un porcentaje alto de la comunidad mexicana, más del 60% que te leía en People en Español, pudiera, en algún momento lo vieron como contraproducente el tema de En busca de Emma. Bueno, yo era el que tenía esa preocupación. Ujú. Los lectores, la mayoría de los lectores de People en Español, creo que 68% eran mexicanos, la mayoría son mujeres, vamos a decir de alguna manera conservadores, la mayoría católica. Y de pronto hablar de una historia de 2 papás con una niña que se había hecho in vitro, pensé que iba a poder tener alguna reacción negativa por parte de la audiencia. Pero al final me di cuenta, yo inclusive presenté el libro en el programa de Cristina, en el show de Cristina, que tiene una gran audiencia mexicana también, y yo en realidad nunca sentí ningún tipo de rechazo, todo lo contrario. Las mujeres se sorprendía de cómo 2 papás, cuando muchas de ellas a veces los padres abandonan a sus hijos, ni viven con ella, estaban tan dedicados a sus hijos. Emma nació el 2005, ya tiene 18 años o está por cumplir los 18 años. ¿Qué piensa de la obra? ¿Ha podido leerla? ¿Se la has leído? No, mira, el libro salió en español. Ella, por supuesto, lee más en inglés que en español. Y cuando salió ahora la edición el año pasado en inglés, yo se lo di, todavía no se lo ha leído, espero que algún día se lo lea. De mis libros, el único libro que Emma se ha leído es La Niña Alemana. La niña alemana, otra de esas maravillosas obras pues has escrito. Y faltan 16 años, Armando, para que se cumplan 100, ¿verdad? De aquel 1939, la tragedia de San Luis, que es prácticamente lo que arma toda la historia de tu libro, La niña alemana, y hablas ahí precisamente de el primer acercamiento para iniciar la obra. De alguna manera te la dio tu abuela. Exacto, yo desde niño escuché sobre la tragedia del San Luis, este barco con más de 900 pasajeros que salieron huyendo de la Alemania nazi en el año 39 de Hamburgo. Todos tenían permisos de desembarque en Cuba y los rechazaron. Solamente de los 937, 28 pudieron desembarcar. Trataron de buscar refugio en Canadá y Estados Unidos. Los 2 países los rechazaron y encontraron refugio en Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, y los únicos que sobrevivieron los avatares de la guerra fueron los que terminaron en Inglaterra. Hay muchos sobrevivientes todavía. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y también tuve la suerte y el honor de ayudar a la oficina del primer ministro Trudeau en Canadá cuando hicieron la disculpa en la Casa de los Comunes, que el Canadá hizo la disculpa por primera vez sobre el rechazo a esos refugiados, y yo ayudé a la oficina del primer ministro a localizar a 7 de los niños del San Luis. Estuvieron allí
ahí conocí también al primer ministro, estuve con los niños del San Luis, pues son ancianos y una de ellas inclusive vive en Canadá y es ciudadana canadiense. Parte del relato de esta obra eh, la enfocaste en tus vivencias en tu casa en La Habana, ¿verdad? O viviendo en Nueva York también. No te entendí. Sí. Había leído que cuando tú hablas en la obra de los momentos en La Habana, tú habías ficcionado con muchas cosas, pero una de las cosas de las que sí se hablaba era precisamente de tu casa en Cuba. Ya, bueno, casi siempre, aunque tú escribas una novela histórica y uses la ficción, la parte de la ficción, casi siempre te las enriqueces con tu propia experiencia, ¿no? Yo puse a vivir a la niña alemana en la casa donde yo viví por 7 años en El Vedado, en 21 entre A y B. Esa un poco es la casa donde ella vive y también el apartamento donde vive Ana en Nueva York es mi apartamento, ¿no? Yo siempre me ubico y me es más fácil crear los espacios, las direcciones, porque de alguna manera, aunque estás escribiendo ficción, ella dobla por una esquina, esa esquina tiene que ser real, ¿no? Y tú tratas de dar todo ese ambiente de la manera más real posible. Hablamos hace un instante de tu abuela y eso nos da pie precisamente a preguntarte de personajes de tu vida. Un personaje que sea Mi abuela el fue una gran modelo de tu influencia universo. para mí. Yo crecí con mujeres muy fuertes, mujeres independientes. Yo crecí con mi hermana, mi mamá, que se divorció cuando yo tenía 2 años y medio y se hizo ingeniera mecánica, con mi abuela, y de alguna manera esa influencia se ve en todas mis obras. El libro que estoy escribiendo ahora inclusive está dedicado a mi abuela y está inspirado, no es la historia de ella completamente, pero abarca todo el siglo XX en Cuba y está inspirado en ella. Profesionalmente, ¿algún personaje que te ha marcado, Armando? A ver, en todos los libros hay personajes que te gustan y casi siempre son personajes un poco más pequeños que los protagonistas. Hay personajes que por sus contradicciones te llama la atención y elaboras más. Por supuesto que Lily es la protagonista de La hija olvidada, la novela que está ahora a la venta, y es el centro del libro, pero hay personajes pequeños que por sus contradicciones a mí me llaman la atención y me costaron un trabajo más elaborarlos, como es el personaje de Franz, ese nazi que tú no sabes si al final traicionó o si terminó ayudando a Lily, y gracias a él se salvan los poemas de la madre de Lily. Entonces siempre esas contradicciones a mí me llaman mucho la atención. Pero yo creo que queremos a todos nuestros personajes por muy negativos que sean. ¿Algún escritor de repente que por allí admires, alguien que haya influenciado de alguna manera como periodista o como escritor? ¿Pudieras mencionar uno? A ver, yo te puedo decir que yo no tengo un escritor ni un libro favorito, ¿no? Pero por supuesto que te puedo decir mis favoritos del año pasado. Y uno es un poco lo que lee, y todo lo que uno lee se puede ver también en los libros que uno tiene. Pero te puedo decir que del año pasado, mis escritores favoritos que sacaron un libro es Hernán Díaz, un escritor de origen argentino, que sacó una novela que se llama Trust, y ahora sale en español y se va a llamar Fortuna. Y también Yana Hihara, que es una autora nacida en Hawái, hija de, si no me equivoco, de japonés con coreana, una escritora norteamericana, es la editora de T Magazine del New York Times, que sacó una novela el año pasado que se llama To Paradise. Todavía creo que no tiene una edición en español, pero su gran novela es Tan poca vida, así se llama en español, A Little Life. Y son 2 libros que el año pasado un poco me marcaron, ¿no? Pero yo de niño crecí leyendo, lo sabes, recuerdo haber leído a Flaubert, a Cortázar, García Márquez, o sea, todo, más o menos los libros que sonaban o que me llegaban a mí en la década del 80, ¿no? Hemos tomado nota de estas obras que tú has leído, que has recomendado, de las que leíste, que te agradaron el año pasado. Armando, tú siempre vienes a Miami, ¿verdad? Precisamente estuviste en la Feria del Libro de Miami para presentar tus diferentes obras, luego de En busca de Emma, de la niña alemana, La hija olvidada, también otra de las
obras que presentaste aquí en Miami. ¿Tú viajas con mucha regularidad de Nueva York a Miami? Bueno, es que tenemos un apartamento en Miami Beach y allá está mi mamá, que tiene 83 años, mi hermana, está mi sobrino, tenemos primos, la familia de Gonzalo también, Emma tiene sus primos, y de alguna manera tratamos de pasar una parte del verano en Miami, las navidades las pasamos allá, a veces vamos a Spring Break, en esta ocasión no nos vamos porque estamos en la transición hacia la universidad para Emma, pero viajamos mucho y antes por trabajo viajaba más. Ahora, por ejemplo, presenté La Viajera Nocturna en Books and Books en inglés y español. Y en la Feria Internacional del Libro de Miami he presentado todos mis libros, tanto en español como en inglés. Se podría decir que es como una trilogía realmente que arrancaste con La Niña Alemana desde que escribiste aquella primera obra, pasando por La Hija Olvidada y llegando a La Viajera Nocturna. ¿Es como una trilogía, se puede decir? Se puede decir, eso es algo que creó el departamento de marketing de Simon Schuster, y más que todo porque cuando ellos vieron que La Niña Alemana se empezó a comprar en varios países, el, decidieron, bueno, me adquirieron otras dos novelas históricas que yo además tenía tanta información durante la investigación que yo seleccioné algunos pasajes eh, que decidí que eso no cabía en La Niña Alemana y que debían ser abordados en otro libro, ¿no? Y eran tres libros completamente diferentes, pero que de alguna manera la conexión con el San Luis o la Segunda Guerra Mundial, en el caso de La Hija Olvidada, todo se desarrolla en Francia y en Berlín. No hay ninguna referencia a Cuba, sin embargo, en La Viajera Nocturna hay una parte completa dedicada a Cuba y es una gran parte, yo creo que de las tres, la más cubana sería La Viajera Nocturna, pero puedo seguir escribiendo novelas históricas. La que sale el año que viene es más bien un thriller psicológico, El silencio en sus ojos, y la que saldría como en 3 años, que abarca todo el siglo XX en Cuba, no hay referencia directa a Berlín, se va a desarrollar entre La Habana, Guantánamo y Nueva York, pero y también, tú sabes, estoy pensando otras que vuelva a retomar la Segunda Guerra Mundial, así que eh, esta puede ser una trilogía porque se concibió y se adquirieron más o menos en conjunto, pero ahora yo acabo de vender 3 libros, que son los que salen próximamente, que no es una trilogía, son libros completamente independientes y inclusive de géneros diferentes. Solo para tocar por encima, ¿esto del thriller psicológico está ambientado en un espacio concreto o puede suceder en cualquier parte del mundo? No, este es un libro, yo le llamo thriller psicológico porque de alguna manera las editoriales siempre te enfocan en un género para ver cómo lo ubicas después para venderlo, pero es una historia un poco rara de esta niña, esta joven que tiene 28 años y vive sola en un apartamento en Nueva York y empieza a crear un mundo un poco mágico en su mente y se crea realidades. Ella tiene una enfermedad que se llama quitenopsia, que es un tipo de ceguera, pero ella ve, lo que ella no ve es el movimiento. Entonces su mundo alrededor son imágenes detenidas y si se mueven se diluyen. Entonces, si tú te mueves, tu cara se vuelve una sombra, ¿no? Entonces tú tienes que estar detenido y ya te sigue viendo hasta que pestañea. Entonces va creando toda esta realidad alrededor de ella, por eso se llama El silencio en sus ojos. Y se desarrolla aquí, en parte todos mis libros yo los centro. Cuando hay algo de Nueva York en mi apartamento, mirando al parque en esta zona de Manhattan. Te estás dedicando por completo, tus horas las dedicas a escribir, dejaste atrás otro tipo de labor periodística, Armando. Ya no. En realidad, si escribo, tiene que ser solamente los libros que tengo comprometidos, que tengo que terminar. Ahora estoy en el proceso de terminar la edición, que espero terminarlo este fin de semana, de todos los apuntes que me hizo mi editor Peter Borland para The Silent in Her Eyes. Y tengo que terminar la novela de mi abuela, como le llamo, ¿no? Que se llama Lo que fuimos ayer, What We Once Were. Y ese es mi trabajo ahora, o sea, en realidad es escribir. Por supuesto estoy en el proceso de promoción La Viajera Nocturna, que me lleva, bueno, a hacerlo como lo que estoy haciendo contigo, entrevistas, tengo que estar contestando cuestionarios mucho para diferentes periódicos, porque la novela está saliendo ahora mismo en Colombia, en Holanda, en Suecia. Voy a Colombia a la Feria del Libro de Bogotá del 20 al 23 de abril.
Voy al Festival de San Antonio, Texas, el fin de semana del 15 de abril, y después un viaje largo a Australia, porque Australia es de esos países que todas mis novelas han vuelto bestseller, y voy del 25 de abril al 7 de mayo. Eh, Tu obra fue presentada oficialmente en enero de este año, La viajera nocturna, y con los bestsellers, tú como autor de bestseller, es interesante el proceso de traducción. Tú necesariamente tienes que conocer algo de todos los idiomas. ¿Cómo es el proceso de que tu obra pueda llegar a tantos idiomas? Yo creo que son temas universales, ¿no? Y son temas que aunque toque algo muy concreto como la Segunda Guerra Mundial o el caso del San Luis, yo siempre que esa relación y esa conexión emocional que yo creo a través de madres, hijos, de pérdidas, ¿no? Se comunica con cualquier parte del mundo. Hay traductores que me doy cuenta, por ejemplo, cuando fue la traducción al griego, que creo una conexión con ese traductor y me hace preguntas y sé que esas traducciones van a quedar bien. Yo no sé nada de griego. Recuerdo que ella inclusive fue a Cuba a documentarse. Hay traductores como al holandés que también he tenido comunicaciones. El resto de los países muy poco. Tal vez en alemán algunas preguntas a veces. Con el italiano y el francés nunca he tenido comunicación. Y me concentro principalmente en la traducción en el inglés, ¿no? Yo reviso la traducción al inglés con mucho cuidado, principalmente uno porque mis traductores hasta La viajera nocturna ha sido Nick Castor, que está en Londres, o sea que la traducción es un poco británica y hay que americanizarla. Y ahora tengo la suerte de trabajar con un excelente editor de Simon & Schuster, muy prestigioso, que se llama Peter Borland, al cual le tengo mucha confianza y sé que mi libro va a sonar tan bien o mejor que en español, ¿no? Armando, nos gusta a nuestros invitados pues hacerle una sola pregunta para una sola respuesta. Si me lo permites, la introducción de nuestra sección va así. No te La escuché, respuesta en una palabra. La respuesta en una palabra. Te voy a decir una sola palabra, mi querido Armando, y lo primero que se te viene a la cabeza, te agradecería me des tu respuesta. Arrancando por El Morro de La Habana. el punto de entrada, la entrada, ¿no? Ana Lucía, Lucas Gonzalo, Enma. Mis mejores logros. Miami. Segunda casa. Una película. Mm, Tar. Fue la Ujú. última que vi que me gustó. Ya. Nueva York. Mi casa, mi hogar. Política. Un desastre. Benny Moré. Eh, el gran cubano. Herbert Carliner. ¿Cómo? Herbert Carliner. Oh, una gran inspiración. Hamburgo, Berlín, Auschwitz. Una tragedia. Un cantante en español. Benny Moré. Un cantante en inglés. Billie Holiday. Un deporte. Fútbol. Mañana o noche. ¿Cómo? ¿Prefieres la mañana o la noche? La mañana. ¿Realidad o ficción? Realidad. Gracias por estas respuestas, Armando. La viajera nocturna, la más reciente de tus obras, va a pasear por todo el mundo. Ya hablaste un poquito de la gira. ¿Cuáles son las primeras, más allá de las hermosas críticas que hemos leído de tu libro, cuáles son las primeras reacciones que has tenido en tu entorno más cercano? Digamos, el entorno familiar. Las reacciones. ¿Qué te han comentado tu familia de la obra? Ahora recientemente mi hermana, hablé con ella ayer que había terminado de leer La viajera nocturna y me dijo emocionada que sentía que le dolía dejar a personajes que ella sentía como familiares, ¿no? Y se sentía como abandonada cuando terminó el libro y saber que no iba a saber más de ellos. Eso me encantó, que me haya dicho eso. Tu familia está compuesta por tu madre que vive aquí en Miami Beach,
tienes a tu hermana, tienes mucha familia, tienes grandes amigos quizá aquí en Miami, o tú estás totalmente ya instalado en Nueva York. No, no, mi familia toda está en Miami y diariamente hablo con Miami. Y por cierto, mi mamá es mi primera lectora, ella es una excelente lectora y es la primera que me hace comentarios y arreglos de mis libros. Para la gente en general se le puede hacer pues muy difícil de repente imaginarse cuál es tu día. ¿Te levantas a qué horas mañana? ¿En qué momento tú escribes? Hay que ser muy Ya. ordenado, me imagino, para esto. Bueno, ahora porque estoy trabajando en la casa, vivimos en un apartamento, tenemos niños, yo trato de levantarme sobre las 8 de la mañana, trato de conectarme como a las 9. Ya los niños están en la escuela y trato de terminar antes de que ellos regresen, que siempre regresan sobre las 2 de la tarde. A esa hora trato de caminar, ese es el único ejercicio que hago, esa es mi manera de meditar, de hacer yoga o mantenerme de alguna manera saludable mental y físicamente, y camino entre 4 y 6 millas todos los días por Manhattan. Mencionaste que Emma está prácticamente ya en el tema de la universidad. ¿Qué es lo que va a estudiar ella? Gracias a Dios, los tres se van a ir más por la ciencia que por las letras. Y, y Emma ya fue aceptada para Mechanical Engineering, ya fuimos a ver las universidades, ya decidió por una. Y, y nada, se nos va en agosto. Los mellizos Ana y Lucas entran en high school, ya tienen las escuelas donde van a ir. Así que de esa manera estamos un poquito más tranquilos ahora. ¿Y cuán fuerte puede ser para ti esta salida? Debe ser, pues, de alguna manera muy lindo ver que tu hija está partiendo a la universidad, pero a la vez, de alguna manera, alejándose. No sé exactamente dónde debe estudiar, pero lo más probable es que se va a alejar de algo de ustedes. Bueno, sí, sí, va a estar fuera, se va a otro estado. También creo que es bueno que salgan del estado y vayan a estudiar y crezcan y se conozcan a sí mismos. Así, yo siempre les digo que estoy loco por extrañarlo y es su manera de crecer. Yo creo que el rol de padre se ve cuando tú logras hacer hijos, o sea, que tus hijos sean buenas personas, independientes, porque tengo amigos que todavía los hijos tienen 30 años, 40 años, siguen, y no es que se separen de ti, pero que tú sientas que puedan ser independientes, crecer y creen su familia y hagan su carrera, ¿no? Sin duda. Em, ¿Cómo te va a ti con la música, Armando? ¿Tú recuerdas en aquellos primeros años allá en Cuba, recuerdas las primeras canciones, la primera canción que escuchaste de repente en tu casa? ¿Qué tipo de música de repente le gustaba a tu A ver, familia? en realidad la música, yo recuerdo lo que escuchaban mis abuelos, ¿no? Que era entre ellos Benny Moré Ujú. y bolero. Eso un poco estaba pendiente, pero yo crecí en una época en que tratamos de escuchar toda la música que se producía en Estados Unidos y tratamos de conectarnos en la radio, ¿no? Con estaciones de Estados Unidos. Yo en realidad escuché muy poca música cubana o latina y yo empecé a descubrirlo un poco cuando salí de Cuba y ahí empecé a escuchar más a tal vez a Celia y todas las grandes figuras cubanas como La Lupe, ¿no? Y la fui reconociendo en el exilio, no en Cuba. Un día normal allí en tu casa, un fin de semana, con tus hijos, con tu esposo, qué les gusta escuchar de repente? Ah, escuchamos también lo que lo que escuchan los niños. Yo a veces, eh, si estoy escribiendo algo, por ejemplo, mencioné Billie Holiday porque estaba oyendo todo lo de Billie Holiday y a veces escucho, pero también oigo todo lo que sale, inclusive la nueva canción de Shakira o la de Miley Cyrus, también cuando salió, aquí Al escuchamos día. todo. Y como hay diferencias de edad entre Emma que tiene 17 y los Twin 13, así que cualquier cosa se puede escuchar. Armando, queremos agradecer enormemente esta deferencia que has tenido para con nosotros, para el programa Déjame que te cuente, y nuestros últimos minutos definir algo que de repente no había podido preguntarte que tiene que ver obviamente con estos tres libros. ¿Tú crees que el hecho de la conversación que sostuviste con tu abuela, de aquella tragedia de 1939, con aquellos exiliados judíos que intentaban llegar a Cuba, Estados Unidos y Canadá, marcó de alguna manera ese sendero para estos tres libros que ha terminado precisamente con la presentación en enero de La viajera nocturna? Sí, de alguna manera yo creo que lo que me motivó más también fue la falta de información.
de escuchar sobre el San Luis, tratar de encontrar alguna información cuando estaba en la universidad en Cuba y no hallarla. Y después poco a poco ir documentándome y comprando libros y comprando la memorabilia o las postales yo tengo menú del barco y el diario del capitán. Yo creo que poco a poco eso se fue creando. Nunca pensé que iba a escribir una novela sobre eso. Tal vez pensé que iba a ser un libro de no ficción. Y nada, esos son semillas que se van sembrando y después florecen sin que uno no lo sepa. Tú podrías decir que si alguien quiere terminar de disfrutar de la mejor manera esta viajera nocturna, ¿tendría que empezar por La niña alemana o es indiferente el No, orden? para nada. Yo inclusive yo empezaría por La viajera nocturna. Ahora me escriben muchos que después de haber leído La viajera nocturna quieren leer mis libros anteriores. Ahora, si terminas La viajera nocturna, creo que deberías ir a La niña alemana y después La hija olvidada. Creo que ese sería el orden, pero en realidad no hay ningún orden. Los personajes, algunos pueden conectarse de alguna manera y los vas a recordar o no, pero son libros completamente independientes. Pero hoy yo creo que recomendaría que se lean La viajera nocturna. Desde la ciudad del Doral te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Armando. Gracias una vez más, toda la suerte del mundo y que esta viajera nocturna realmente sea una viajera a través de las letras por todo el mundo. Abrazo para ti, hasta allá, hasta Nueva York. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Radio Cadena Sónica Podcast. Hasta donde estés tú. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente quiénes son estos personajes. Déjame que te cuente lo magnífico que han hecho en su vida, en sus